¿cómo están? Bienvenidos a este repaso de la lección número 6, la hora de su juicio. Para empezar, por favor, vamos a hacer una oración. Por favor, acompáñenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque nos permites poder compartir esta lección con otros, tener la oportunidad de estudiarla libremente. Gracias, Señor, por eso. Por favor, permite que podamos entender lo que tú quieres que nosotros captemos y tengamos en nuestro corazón para tu próxima venida, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. La lección es la número 6, es la hora de su juicio. Y para el estudio de esta semana tuvimos que haber leído Daniel 8 y 9 y Esdras 7 y algunos, del Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Romanos y Marcos. Pero lo principal son estos dos capítulos de Daniel, 8 y 9, que ahorita, a lo largo de la lección vamos a ir viendo el por qué son tan importantes. Aquí en la introducción de la lección nos cuenta una historia de un incendio que hubo en el Parque Nacional Yellowstone, allá en Estados Unidos, y bueno, que fue un incendio bastante grande. Nos cuenta aquí el narrador que cuando subieron a ver cómo había quedado, encontraron en un arbolito un pajarito totalmente incinerado, ¿no? Entonces, cuando lo golpean y se caen las cenizas de este pajarito, salen volando otros pajaritos que estaban ahí. Eso quiere decir que esos pajaritos estaban vivos, estaban a salvo. Y la mamá, en su grande amor, los cubrió de todo lo malo que estaba pasando y ese incendio, ¿no? Y de eso trata esta lección, de cómo Dios nos está cubriendo y que de nosotros debemos de estar bajo sus alas todo el tiempo. Es correcto. Cristo no va a permitir que ninguno de los que nosotros tengamos fe y arrepentimiento y que lo estemos buscando, ninguno de nosotros vamos a pasar bajo el dominio del enemigo. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Cristo no va a permitir que nosotros suframos, así como esta ave no permitió que sus hijitos se quemaran, pues así es el amor de Cristo por nosotros. Sí, Satanás es un ser bastante fuerte, pero nosotros estamos de la mano de Dios, ¿no? Y quién mejor que Él, que igualmente fue Cristo quien lo echó del reino de los cielos. Esa fue la parte de la introducción, Ambos. No sé si tú quieres comentar algo. Sí, me gustaría agregar ahí que el pueblo de Dios en nuestra actualidad, la verdad que todos somos muy privilegiados y tenemos una gran oportunidad comparado con las generaciones pasadas, porque tenemos mucha luz, porque tenemos mucha manera cómo conferir los poderes de nuestro Dios. Tenemos la oportunidad en nuestra generación de estar al alcance de cualquier cosa, de cualquier libro, de cualquier enciclopedia para poder llegar y poder dar luz a otros acerca del evangelio. Y recordemos que pues lo que nos decía las lecciones pasadas, ¿no? El Señor está cerca, su pronta venida está cerca y tenemos que dedicar tiempo para prepararnos, para tomarnos fuerte de su mano. Así es. Muchas gracias. Vamos ahora sí a entrar un poquito más de lleno a la lección. Dice la purificación del santuario. Como ya hemos visto, debe de haber un juicio antes de que Cristo venga, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14:17, donde se nos dice ya al final, ha llegado la hora de su juicio. ¿Y cuál es ese juicio? Entonces, qué bonito es esto, ¿no? Que Apocalipsis nos dice ya hasta el final, ha llegado la hora de su juicio, y Daniel ya nos lo había dicho muchísimo antes. O bueno, él ya lo había entendido muchísimo antes. ¿Qué dice Daniel 8:14? Vamos a leerlo. Yo voy a leer un poquito más arriba y un poquito más abajo de 8:14. Voy a empezar desde el 13 y termino en el 17. Dice, entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la preparación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión.
Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del El fin. fin. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Aquí nos hace la pregunta la lección, ¿no? ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? O sea, está súper marcado que son 2300 tardes y mañanas, las dichosas 2300 tardes, ¿no? Que vamos a ir estudiando durante la semana. Aquí, todo judío entendía claramente cuál era el significado de la purificación del santuario, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que pasar en el santuario? Y qué era lo que pasaba en este día de la expiación, Es correcto. que le llaman, que el sacerdote, y aquí en esto, ellos, o sea, todos los judíos ya sabían qué era lo que tenía que pasar, o sea, ya les estaban dando muchísimo como noción de lo que iba a pasar. ¿Qué pasaba aquí en el día de la expiación? Lo que hacían era que llegaban, entregaban, bueno, el sacerdote tenía que tomar como todos los pecados de los demás e ir al lugar santísimo para presentarlos, ¿no? Y pues tenían que haber un verdadero arrepentimiento. Esto es más o menos lo mismo que pasa ya con pues digamos con Cristo, ¿no? Que él toma nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos. Él tomó todos los pecados en sus hombros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero bueno, siguiendo con la lección, ¿qué dice al final de Daniel 8? Nos dice que en Daniel 8, 27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, él dijo, no la entiendo. Y oró, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los 2300 tardes, no la entendió. ¿Qué pasa después en el capítulo 9? Fue donde el ángel Gabriel le empieza a dar, bueno, le da noción de lo que son estas 2300 tardes, ¿no? Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Eso lo vemos en Daniel 9:22. Gabriel sorprende a Daniel y le revela en respuesta a su oración lo que nunca había imaginado. Le dio las fechas exactas del ministerio y de la muerte de Cristo. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario, ¿no? Y en Daniel 8, perdón. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están sumamente o inseparablemente ligados. Satanás es un ente, una personificación del enemigo completamente diferente en este momento, porque él nos hace creer a nosotros que estas porciones de Daniel, las porciones del Apocalipsis, son porciones muy difíciles de entender. Y su trabajo es, él se complace en que nosotros creamos que es así. Sin embargo, nos dice que nosotros vamos a tener una bendición especial si le damos cuidado a estas profecías y las estudiamos y las entendemos, aún más si las compartimos, porque ya cuando los vamos a ir viendo durante la lección, pues las cosas están claras, están muy, muy digeridas y al final del día es algo que podemos transmitir esperanza a otros, ¿no? Uh-huh. Así es. Listo. Aquí también quisiera agregar el periodo que decías, amor. Las 2300 tardes y mañanas tiene un periodo determinado de prácticamente 70 semanas para el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo judío, ¿no? Y aquí nos habla de 490 años, donde estaba apartado. Dice que aquí dice la traducción de determinadas o descontados. ¿De dónde? De las 2300 tardes y mañanas. Este periodo de tiempo estaba apartado para los judíos y habló específicamente del inicio y del fin. Pero vamos a ver un poquito cómo dice el día lunes acerca de Daniel 8, 17, 19, 20 y 26 y qué periodo de tiempo nos quiere explicar aquí. Daniel 8, 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, el 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir
al fin del tiempo de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y Daniel 8:26 dice, la visión de las tardes y mañanas que te he referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Qué nos dice aquí? En el tiempo que a nosotros nos toca vivir, el tiempo del fin, dice que es necesario estar claro con esta profecía. ¿Por qué? Porque nos muestra la historia de la humanidad resumida en nuestro tiempo. Algunos argumentan que tal vez fueron días literales porque hay alguna confusión por ahí, decía la lección acerca de un militar, Atoico Epífanes, que decían que él era el que había el que iba a atacar a Jerusalén y que profanó el templo. Sin embargo, Daniel 8 nos dice claramente que Gabriel comienza su explicación de la profecía de las 2300 días y menciona un carnero como ¿qué? Como representante de Medo Persia y al macho cabrío como representante de ¿qué? De Grecia. O sea, estamos hablando que es una profecía que habla de dos imperios que forman parte de nuestra historia, historia universal, ¿no? Los medos y los persas gobernaron gran parte del mundo conocido y también Grecia fue un imperio grande porque también el mundo conocido hasta ese entonces fue dominado por ellos, los griegos, ¿no? Sin embargo, dice que aquí la lección que aunque no se nombra a igual las otras dos poderes los siguientes dos poderes, nos da a entender y nos dice que la siguiente entidad del cuerno pequeño es obviamente Roma. En este caso, conocemos el Imperio Romano, todo lo que hizo, en la historia donde está ubicado. Sin embargo, también dice que luego describe una especie de fase religioso-política que dice ahí que echaría por tierra la verdad. Y estamos hablando aquí que dice que se enfrentaría ¿con qué? Con el ministerio celestial de Cristo y la purificación del santuario. La verdad que el ángel Gabriel dice que estaba listo para explicar los detalles del calendario profético de Dios al final de Daniel 8. Sin embargo, podemos ver claramente que Daniel no entendía. Y cuando nosotros nos hablan así y leemos la profecía y nos hablan de un macho cabrío, decía mi esposa en la semana, amor, es que es algo difícil. Pero ya cuando lo empezamos a leer y le digo, dale chance que la lección te explique un poquito cómo va, vemos que va quedando un poquito claro y cómo desde el capítulo 8 y el capítulo 9, cuando el Señor manda al ángel Gabriel a que Daniel le explique de qué va y cómo está haciendo cada cayendo todo conforme a su propio peso, dice que aquí el ángel Gabriel le presentó a Daniel y se le aparece en Daniel 9, tan pronto como empezaste a orar, fue dada tu respuesta. Y yo he venido, ¿a qué? A enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. El ángel Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. ¿Y qué nos dice a nosotros con ese vínculo íntimo que tiene el cielo y la tierra? Yo aquí, hay que tengan la oportunidad de poner ahí en sus comentarios, dice aquí que nosotros debemos de sentirnos muy amados por nuestro Dios, porque nos dio la pauta a seguir, nos dio el tiempo preciso que se iba a cumplir esta profecía. Y tal vez los detalles se nos escapan un poco, pero pues vamos a, como dicen por ahí, vamos a la palabra de Dios, vamos a una referencia y tenemos las fechas un poco marcadas, ¿no? Sí, no sé si quieres hacer un comentario mío. Sí, bueno, aquí diciendo que tenemos más o menos las fechas. Dios nos dio esta profecía, pero no para que nos asustáramos. Exacto, no. No para que estuviéramos pensando que ya se va a terminar, ya se va a acabar el mundo y de Jesús ya va a venir. No, no era para que nosotros estuviéramos con esa angustia, sino con un gozo de que justamente Cristo va a regresar, que vamos a ver el segundo advenimiento de nuestro Dios y que estuviéramos preparados, ¿no? Como tú dijiste al principio de la lección, tenemos absolutamente todo, tenemos muchísima luz, tenemos antes que nada la Biblia, tenemos también muchos otros libros donde se nos puede explicar un poquito más a detalle acerca de este tipo de visiones y profecías. Entonces, para eso, para que no nos asustemos, para que estudiemos, para que estemos pues de corazón con Dios y como yo también les mencionaba al principio, ¿no? Que no nos asustemos porque Dios no va a dejar que nada nos pase si estamos de su mano. Amén. Y vamos avanzando un poquito porque está muy ligado el lunes con el martes, que dice que la instrucción del ángel a Daniel. La verdad que yo me quisiera poner en su lugar.
él pues dice que se humilló su rostro, ¿no? Por ahí le decía yo a Dani, estaba yo platicando con él, hasta sientes que te tiemblan las patitas cuando escuchas una voz poderosa que te está hablando y que dice, pon atención a lo que te voy a decir. En Daniel 23 dice así: al principio de tus ruegos le fue dada la orden y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. El Señor había provisto al ángel Gabriel, perdón, para que Daniel entendiese y que iba a entender. Dice que vamos a ver entonces que dice, y él le dijo hasta 2300 tardes y mañana en Daniel 8:14, y luego el santuario será purificado. Aquí cuando nos dicen algo y cuando dice, a ver, pon atención, cuando trato de estudiar con mi niño, le digo, a ver, hijo, ponme atención, por favor. Te voy a explicar para que tú entiendas con tus palabritas, con tu mente, pon toda la intención del mundo, porque necesito que tú escuches lo que te voy a decir con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque yo te amo, porque yo quiero que tú estés conmigo, porque necesito que tú aprendas. Y entonces el ángel claramente instruyó a Daniel, le dijo, entiende, como diciendo, hijo mío, vengo por ti para que tú entiendas, para que puedan comprender otros más. Y dice que debido a esto, dice que nosotros debemos estar muy, muy alertas y que estudiar un poquito más de la profecía de los 2300 tardes y mañana. Dice que Gabriel sigue en Apocalipsis, perdón, en Daniel 9, del 24 al 27, dice qué acontecimientos de la vida y del ministerio de Jesús estaba hablando. Y esta parte, justo la platicaba yo con mi esposa, es una parte que estaba separada o que estaba tomada, que estaba ya destinada, que son ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Pero vamos a leerlo aquí en Daniel 9, 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la última, perdón, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos está diciendo algo muy interesante. Nos dice, este periodo de tiempo va a estar determinado ¿para quién? Para el pueblo judío. Y nos da justo el momento preciso. Dice, desde que se decreta la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesús fue bautizado, cuando empieza su ministerio. Estamos hablando casi en el 27 después de Cristo, cuando él se presenta ya como el Mesías. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empieza su ministerio. Y estamos hablando que esa última semana, pues es prácticamente pues ya a la mitad de la semana fue los 3 años y medio más o menos que duró el ministerio de nuestro Señor Jesús, que fue cuando él se va, o cuando lo crucifican, ¿no? Que es cuando le dan muerte a nuestro Señor. Y ese periodo de tiempo ya estaba predicho, ya estaba desde Daniel, desde mucho antes. Dice que aquí, antes, durante y justo en la muerte de Jesús, dice que el tiempo de los judíos ya estaba predicho, ya estaba como una nación apartada. Pero la primera parte de esta profecía dice que ¿qué? Es para ese pueblo. Fíjense que nosotros, como hijos de Dios, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Esto está apartado para ti. Esto es tuyo. Y lo tenemos tan seguro que a veces decimos, pues luego lo tomo. Luego lo tomo, lo dejo para después. ¿Por qué? Porque pues ahorita no lo ocupo. Ya sé que es mío. Pero entonces llega alguien más y ¿qué pasa? Lo toma. Oye, ¿por qué lo tomaste si es mío?
Y a veces así nos puede llegar a pasar. Y eso básicamente, tal vez muy efímeramente, le pasó al pueblo judío, ¿no? Ellos eran una nación apartada, sin embargo, y que recibieron a nuestro Señor Jesús, que estuvieron con Él, pero no lo vieron como tal, o sea, lo vieron como un profeta más. Ujú. Por eso no entendieron, ahora sí que no se pusieron en los zapatos de decir, aquí vino el Señor, aquí lo estamos esperando, y por eso nos dice la lección, ustedes deben de estar listos y preparados. ¿Por qué? Porque no quiero que les pase como le pasó al pueblo judío. Y por eso, después de que nuestro Señor Jesús vino a morir por nosotros, pues nos ha alcanzado a nosotros. Yo a veces digo, tal vez, pues le doy gracias tal vez a que a ese pueblo no atendió al llamado. Tal vez era otra su misión, no sé, a veces son de las cosas que yo quisiera platicar. Si Dios quiere, yo llego allá con nuestro Señor Jesús y preguntarle al Señor, pues, ¿qué hubiese pasado si te hubiesen atendido en su momento y te hubieran dado la oportunidad de recibirte como el Mesías? Pero dice aquí la lección que era necesario que todo se cumpliese al pie de la letra. Gabriel le dice a Daniel que estas 70 semanas, o sea, 490 años, están determinados. Un significado literal de la palabra hebrea, que shaktak, que son cortadas. ¿Cortadas de qué? Podría ser de qué, pues de la única profecía a la cual se alude, que son los 2300 tardes, 2300 días de Daniel 14. Estos 490 años de la profecía dice que estaban directamente relacionados a este tiempo. Así que vamos ya sacando más carnita, ¿no? Y cómo el Señor estaba ya predicho el que iba a venir a morir por nosotros. No sé si quieres hacer un comentario, Memi. No, nada más ir tomando en cuenta estas fechas ya que tenemos, ¿no? 2300 tardes, los 490 años, que bueno, nada más para, pues dice, en la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal. Eso lo vemos en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, solamente para que ahí no nos perdiéramos en el por qué 70 semanas son 490 años, exactamente. ¿No? Sí, vamos adelante, y la verdad que por eso les decía, lunes, martes y miércoles están muy, muy ligados, porque tiene que ver con, dice, el Mesías cortado. Y a veces nosotros decimos, dice que Gabriel comenzó esta profecía de los 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y los judíos, la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se había aprobado en varios decretos, dice aquí que descubrimos en Esdras 7 que el decreto aprobado fue en el 457 antes de Cristo, y que permitió a los judíos no solo que volvieran a su tierra natal, sino también que se establecieran como una comunidad religiosa. Y es importante notar que este decreto viene del rey Artajerjes, que se emitió en otoño de del 457 antes de Cristo. Y dice aquí que hasta el Mesías, cuando según Daniel habría más o menos 69 semanas o 483 años. Si comenzamos más o menos a hacer un poquito a los que les gustan los números, alguna vez me tocó predicar esta parte en la iglesia, pues vamos sacando la calculadora y van a ver que nos van a dar exactamente los años. Y entonces avanzamos hacia la línea del tiempo y dice que nos da la historia y llegamos al 27 después de Cristo. O sea, cuando ya estábamos, cuando fue en este caso el bautismo de nuestro Señor Jesús. La palabra Mesías dice el ungido. Jesucristo el Mesías se bautizó, esto lo vemos rápidamente, si quieren lo leemos en Mateo 3, del 3 al 17, dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y es algo tan bonito porque dice que Daniel predijo pues prácticamente con cientos de años de anticipación, el año exacto del bautismo de Cristo, el momento que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Uh-huh.
Vamos a leer rápidamente porque vamos a ver qué grandes verdades encontramos en Romanos y en Daniel. Vamos, Romanos 5, del 9 al 6, dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, y en su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá por alguno, por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osa morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y dice que en Daniel 9:26, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán estas devastaciones. Aquí dice que nosotros debemos estar muy crédulos de decir, el Señor vino a morir por ti y vino a dar su sangre por ti. Dice que la muerte de nuestro Señor Jesús nos da, ¿qué? Esperanza de vida y salvación. A veces cuando leemos la profecía, como que la queremos leer tan rápido que no le damos el tiempo para que pues nos salga exactamente lo que nos dice el Señor, ¿no? Dice que aquí que nosotros después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y dice que el Mesías sería cortado o crucificado, pero dice que aquí nosotros debemos de darle la oportunidad a nuestro Señor, porque estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera, ¿qué? Pues su importancia profética, porque antes había sacrificios, pues porque enseñaban y hablaban de quién, de Jesús. Y aquí estamos viendo que ya se estaba cumpliendo. Entonces, a partir de que nuestro Señor fue crucificado, pues cesó el sacrificio porque ya no había necesidad. Dice que el sistema de sacrificios perdería su importancia profética, y en la primavera del año 31 después de Cristo, estas predicciones se cumplieron a detalle, exactamente en la Pascua. El sumo sacerdote ofrecía un cordero pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Y aquí al final del día miércoles nos dice, ¿cómo nos ayudan esos versículos a entender la profecía? Aquí estamos hablando de que en Marcos nos dice que dice, en Marcos 10:38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. En Mateo 3, del 15 al 16 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora así, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, perdón. Y Jesús después fue bautizado, subió al agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos que nosotros en Daniel 9, ahora sí que del 24 al 27, nos habla específicamente que el Señor Jesús estaba en su ministerio, y a la mitad de su ministerio, pues él es crucificado, y todavía tuvieron, como dicen por ahí, un tiempito de gracia, 3 años y medio más, el pueblo escogido de Dios, pues para arrepentirse, para ver lo que habían hecho, que era matar a nuestro Señor Jesús, y tal vez arrepentirse y decir, bueno, me uno a la causa, me uno a estos cristeros, a estos cristianos, y quiero predicar el evangelio para toda la humanidad. Y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, y quiero ser parte de ese pueblo que va a recibirte en un advenimiento próximo, ¿no? No sé si quieras hacer un comentario, mami. Todo bien. ¿Todo bien? Hasta aquí dice que nosotros, el tiempo que había de proceso en el primer advenimiento, dice que nosotros debemos de estar alertas y debemos de cuidar ese detalle. Vamos a ver rápidamente el jueves. Rápidamente la del jueves del año 1844, muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos así ir haciendo cálculos rápidos como habías comentado. Sí. Ya vimos los 2300 años, ¿no? También tenemos los 490, que era lo del primer advenimiento del Mesías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 2300 le vamos a restar los 490 años y nos quedan 1810, que esta es la segunda parte
de esta profecía, ¿no? Sí. Pero, y si empezamos a contar a partir del año 34, que es donde muere nuestro Señor, No, bueno, en el año 34 después de Cristo, ahí vamos a empezar, ¿no? ujú, Con nuevamente la profecía. ujú. Bueno, la segunda parte. Entonces, nosotros llegamos a 1844. Entonces, y a partir de aquí es la segunda parte de esta profecía, que es lo de acerca del santuario y del juicio celestial en el tiempo del fin. Es correcto. Dios hace el llamado a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, incitándola a que responda a su amor y acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. Vamos a leer Levítico 16, 16 y vamos a contestar la pregunta que nos dice aquí. Igualmente, si nos quieren apoyar con sus comentarios. Dice, ¿cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del evangelio? Déjenme buscar rapidísimo Levítico 16, 16 dije, ¿verdad? Sí. Voy. Ya la tenía, pero aquí está. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de las impurezas. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario? Pues fue debido a todos los pecados del pueblo, ¿no? Ujú. El santuario tenía que purificarse y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Necesitamos a un Salvador. Nosotros ya tenemos uno, cuya vida está simbolizada, o aquí se simbolizaba por medio de los animales en el día de la expiación. Los israelitas debían afligir su alma. Debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados y arrepentirse. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer ahorita. Nosotros ya tenemos un Salvador, nosotros tenemos ya todo este tipo de conocimiento o de profecías que nos dicen que el tiempo está cerca, ¿no? Y que debemos de tomarnos de su mano, debemos de estar con Él, debemos de aceptarlo como Salvador para que nosotros entonces podamos estar en el cielo. Entonces, ¿a qué iba con con el año 1844? Bueno, pues así es como el sumo sacerdote estaba purificando en ese momento el santuario, ¿no? Ujú. No sé si tengas algún otro comentario. Pues prácticamente para ir concluyendo ya Sí. rápidamente, aquí nos dice que esta luz nos fue dada y nosotros como pueblo adventista del séptimo día creemos en este advenimiento y tal vez cuando nos fue dada esta profecía en aquellos inicios o aquellos pioneros, pues como dice también este librito nos entró dulce a nuestro paladar, pero amargo a nuestro estómago. ¿Qué quiere decir esta profecía de Apocalipsis? Que pues nos llevamos un gran chasco porque pensamos o pensaron en su momento que iba a venir nuestro Señor Jesús. Sin embargo, no, nuestro Señor Jesús iba a ser específicamente lo que tú estás diciendo ahorita. Que iba a pasar ya a ser sumo sacerdote de cada uno de nosotros, iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, a expiar cada uno de nuestros pecados y a pasar toda impureza que hay en el santuario celestial, la iba a quitar y erradicar como sumo sacerdote. Él iba a empezar entonces a ministrar como parte de nosotros. Por eso les decía que esta lección, esta profecía es para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros tengamos fe y sobre todo para que la entendamos. Si queremos tener una recetita de cocina, les dejo que la parte del viernes, guárdenla muy bien, porque ahí está bien explicada la profecía, las 70 semanas, las 62 semanas, el Mesías príncipe, el por qué tiene un inicio, un fin, las fechas exactas del 457 hasta 1844, cuando pues se viene este evento en el cual muchos somos parte de ese pueblo del advenimiento y que muchos de los que entendimos esta profecía o que entendieron la profecía, pues ahora la queremos compartir con ustedes como un mensaje de advenimiento, que nuestro Señor Jesús vendrá pronto para llevarnos a cada uno de nosotros a nuestra mansión celestial. Amén. Que el Señor los bendiga mucho y que pasen un feliz sábado. Feliz sábado.